Buenas noches, mi nombre es Gustavo Hernández González. Estoy estudiando la licenciatura de Derecho en la Universidad Laboral UNILAB. Mi matrícula es MX 005-209. La materia que estoy cursando en estos momentos es Garantías Individuales y la actividad es Producto Integrador. Los derechos fundamentales individuales o humanos son conocidos genéricamente como las garantías individuales. Estas están contenidas en el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La materia propiamente me dio la oportunidad de conocer cuáles son esas garantías individuales de todos los mexicanos, siendo así que son meramente los derechos fundamentales que todo ciudadano mexicano debe gozar de acuerdo a nuestra propia Constitución, como la libertad, la seguridad, igualdad y la propiedad. Por otra parte, tenemos lo que es la orden de aprehensión. La orden de aprehensión es una orden de detención inmediata, judicial, que se expide en contra de un individuo que no ha comparecido en un juzgado en fecha y hora pactada, o cuando el mismo no ha pagado una multa. Para continuar, analizamos qué es la garantía constitucional. Es el conjunto de instrumentos procesales establecidos por la norma fundamental con el objeto de restablecer el orden constitucional cuando el mismo sea transgredido por un órgano de autoridad política. Por otro lado, hablar de las garantías o derechos de los artículos 1, 2 y 4 de nuestra Constitución nos dice así que el artículo primero refiere esos derechos humanos a los que tenemos acceso todos los mexicanos, así como aquellos tratados internacionales en los cuales nuestro país participa, a esas garantías que nos protegen como sociedad. El artículo 2 nos habla de esas disposiciones que son aplicadas a las comunidades indígenas que reconocen a las autoridades propias de acuerdo con sus usos y sus costumbres. Asimismo, el artículo 4, en este apartado se refiere que tanto el hombre como la mujer son iguales ante la ley. Asimismo, protege la organización y el propio desarrollo de la familia en todo su contexto, ya sea salud, educación, etcétera. Asimismo, el Estado garantizará el respeto a este derecho. De igual modo, tenemos los artículos 8, 9, 10 y 11 de nuestra Constitución. Nos habla de los derechos de libertad jurídica, que es la facultad que toda persona tiene de ejercitar o no sus derechos subjetivos o sentimientos personales, cuando el contenido de los mismos no se reduce al cumplimiento de un deber propio. Por consiguiente, el artículo 8 se refiere a que tanto los funcionarios y empleados públicos deben respetar el ejercicio de derechos de petición de todo ciudadano, siempre que ésta se lleve a cabo por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, el artículo 9 nos habla de que no se puede ni se debe de prohibir el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, que quiere decir que está permitido por la ley o es conforme a la moral. Por otra parte, en los asuntos políticos del país, como son las famosas marchas. El artículo 10 nos habla propiamente de ese derecho para tener armas en nuestro domicilio, para seguridad y legítima defensa, claro, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Asimismo, el artículo 11 se refiere a ese derecho que todos los mexicanos tenemos para entrar y salir de nuestra República Mexicana, viajar por todo el territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, etcétera. Por otra parte, fue muy importante conocer la manera en que se conforman los tres poderes de nuestra Constitución en nuestro país, como lo es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo es representado por el presidente del Congreso o por el Parlamento y se encarga de la formulación de leyes y proyectos de ley para la sociedad de un país. Asimismo, el poder ejecutivo está constituido por el presidente, quien es quien desarrolla las funciones de jefe de Estado. Él simboliza y representa los intereses permanentes del país. Está integrado por 7 miembros: el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también lo será del Consejo,
3 consejos designados por el Pleno de la Suprema Corte, de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito, 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. A su vez, como el jefe de gobierno es quien dirige la política gubernamental, respaldado por la mayoría político-electoral. Y asimismo, el Poder Judicial es un poder del Estado que se encarga de impartir la justicia dentro de una sociedad. Para finalizar, tenemos el artículo 20, 21, 22 y 23. El 20 se refiere a esas garantías de seguridad de todo procesado, como lo es la libertad bajo fianza, no declarar en su contra, etc. De igual manera, el artículo 21 corresponde a la autoridad judicial para imponer penas, la persecución de los delitos como función del Ministerio Público. Asimismo, el artículo 22 nos habla de la prohibición de la pena de muerte, mutilación, infamias, tormento de cualquier especie, multas excesivas, confiscación de bienes y otras penas según la propia Constitución. Cabe hacer mención que toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y al buen jurídico afectado. Por último, el artículo 23 nos dice que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces. Gracias.